Hola, ¿qué tal? En esta presentación estaremos revisando cómo es que las fases de evaluación conductual pueden irse implementando y, en la mayoría de los casos, traslapando de acuerdo a la manera en que vayamos interviniendo con una persona dentro del proceso de atención psicológica. Para ello, vamos a pensar en nuestro proceso de evaluación conductual, digamos, sin dificultades, sin ninguna condición que implique quizá hacer una reevaluación o hacer algún cambio. También vamos a pensar en un proceso de 12 sesiones o en una atención a una persona en 12 sesiones. Como ya sabemos, el proceso de atención psicológica desde este enfoque puede ser un poco más largo, pero nos vamos a quedar para esta explicación, en este caso 12 sesiones. Lo que vamos a utilizar para esta explicación es este gráfico que se conoce como el gráfico de Gantt, donde vamos a ver, por un lado, es una tabla donde nos va a presentar en las columnas. En la primera de ellas nos va a presentar las fases del proceso. Y por otro lado, a lo largo del encabezado vamos a ver las sesiones. También será muy importante que identifiques los colores. En este caso vamos a identificar con un color morado o violeta las sesiones que tenemos con el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Estas son las sesiones donde entrevistamos al paciente, donde estamos cara a cara con el paciente, es decir, las sesiones efectivas que tenemos con él. Y por otro lado vamos a ver estas otras que son como de un color menta, donde vamos a identificar o con las que vamos a señalar el trabajo que nosotros como terapeuta realizamos fuera de la sesión, es decir, todas aquellas tareas que vamos a llevar a cabo fuera del momento donde nos reunimos con la persona, donde nos dedicamos a hacer el análisis y la planeación. Con estos elementos en consideración, entonces podremos ir avanzando con respecto de las sesiones y las fases. En primer lugar, será importante que nos ubiquemos en esta primera columna, en las fases del proceso. En estas fases del proceso, como ya sabemos, vamos a comenzar con el contacto inicial. Este contacto inicial es muy importante que consideremos que este se va a llevar a cabo prácticamente en una sesión. Incluso puede ser que se lleve a cabo en una sesión previa a lo que correspondería propiamente a ya el proceso, digamos, bien establecido de atención psicológica, donde en esta etapa vamos a identificar si el problema que está buscando atender la persona corresponde a nuestra área de competencia profesional o no. Si es así, seguramente estaremos dándole cita, o bien, si tenemos todavía tiempo suficiente, en esa misma sesión, en la 1, vamos a comenzar a trabajar con la entrevista de detección, también conocida como entrevista de detección de problemas. Esta entrevista puede alargarse o llevarse a cabo pues no solamente en una sesión, sino en este ejemplo la tenemos a lo largo de las primeras 4 sesiones. A lo largo de estas sesiones pues estaremos posiblemente buscando información a través de la entrevista propiamente, pero también posiblemente estaremos tomando decisiones a partir justamente de las tareas de análisis descriptivo que tienen aquí el número 3, y que estas tareas de análisis descriptivo prácticamente van a ocurrir de manera paralela a el proceso de entrevista de detección, de tal suerte que conforme vamos teniendo las sesiones de entrevista con la persona, en un trabajo posterior, cuando ya el paciente no está presente, vamos desarrollando estas tareas de análisis descriptivo, donde vamos a determinar si la información que estamos recabando en la primera, en la segunda, tercera y así sucesivamente, si esta información es suficiente, si esta información nos está ayudando a identificar justamente las variables de interés, las áreas a modificar,
y si vamos identificando a lo mejor que en la segunda sesión me están faltando elementos, este análisis descriptivo me va a permitir identificar cuáles son esas áreas para presentar aquellas preguntas o aquellas áreas de indagación en una tercera sesión. Si en esa tercera sesión me estoy percatando que se requiere el uso de algún registro por parte del paciente, en esta tercera sesión lo asigno y continúo con mis tareas de análisis descriptivo, con la finalidad de que tratemos de agilizar estas sesiones o que no sean demasiadas. Aquí pues es por poner un número, no hay un determinado de cuántas sesiones nos podemos llevar en las entrevistas de detección de problemas. Al mismo tiempo que vamos desarrollando o conforme va avanzando el análisis descriptivo, podemos poco a poco empezar a identificar relaciones entre las variables o entre las áreas que estamos indagando, y poco a poco empezamos a formular una posible hipótesis de qué es lo que está ocurriendo y por qué se está presentando la conducta problema de esta persona y cuáles pueden ser las condiciones que favorecen que se mantenga. De tal manera que, como nos podremos percatar, las tareas de análisis funcional también se realizan prácticamente de manera simultánea, o al menos en una parte, con respecto de la entrevista de detección y el análisis descriptivo. No es que yo termine completamente el análisis descriptivo y luego comience a hacer el análisis funcional. Digamos que en un primer momento sí, solo será un análisis descriptivo, como lo podemos ver aquí en este ejemplo. La primera y la segunda sesión solo es un análisis descriptivo, y conforme se van utilizando o requiriendo más sesiones, pues vamos completando esas tareas de análisis descriptivo, pero al mismo tiempo vamos desarrollando las primeras tareas del análisis funcional. Si vamos avanzando en este proceso, pues también conforme vamos completando el análisis funcional podremos estar en posibilidades de plantear una primera propuesta de intervención, que también la vamos a tener desarrollada o prácticamente delineada en sus formas generales, en este ejemplo en la sesión número 4. Sin embargo, eso no quiere decir estas diferentes tareas, las del descriptivo, el funcional y esta tarea última del diseño de intervención, estas tareas todas son fuera del trabajo que hacemos en entrevista con los pacientes. Y no va a ser sino hasta la entrevista de devolución, que para este ejemplo la tengo marcada en la sesión número 5, donde le vamos a explicar a nuestro paciente o consultante qué fue lo que encontramos con respecto de la información que hemos obtenido en las sesiones previas. En esta sesión de entrevista de devolución le vamos a explicar la formulación que hemos hecho de su caso, la explicación tentativa que hemos hecho con el análisis funcional, y también le estaremos explicando cuál es el diseño o cuáles son las propuestas de intervención que consideramos más relevantes para su caso. Si esta entrevista logra consolidar una serie de objetivos y metas terapéuticas entre nosotros y nuestro paciente, entonces ya podremos empezar posiblemente en esa misma sesión, en la quinta o bien en una sexta, comenzar propiamente la implementación del tratamiento. Y eso nos ubicaría en estas áreas de número 7, pero también nos regresaríamos un poquito a estos elementos del diseño de intervención, considerando que el diseño de la intervención no lo vamos a hacer una sola vez y ya, digamos en una sola sesión vamos a plantear todas las sesiones, todas las estrategias y demás. Esto lo que quiere decir es que poco a poco vamos a empezar a avanzar en diferentes objetivos terapéuticos y por consiguiente el programa o el programa de tratamiento lo vamos a ir desarrollando conforme vamos evaluando que está siendo efectivo. Si no estuviera siendo efectivo, por ejemplo en la sesión 7, 8, estaremos en posibilidad de hacer algunos ajustes, de hacer algunos cambios,
de tal manera que este diseño de intervención va a ir sucediendo de manera paralela con la implementación del tratamiento. Y posteriormente, si todo va saliendo bien, lo que estaremos en posibilidades es de ir planeando nuestro cierre de intervención alrededor de la sesión 10. La evaluación final no es exclusiva, digamos, de una sola sesión. Esta parte de evaluación final la vamos a ir trabajando con el paciente. Si tenemos un número determinado de sesiones, pues tendremos que irlo haciendo unas 2 sesiones o 3 antes de que sea la última o el límite que tenemos. Esto con la finalidad de que vayamos preparando a la persona para concluir este proceso de atención, al menos en ese momento. También para delinear con él algunas estrategias correspondientes a la prevención de recaídas, a la evaluación de los resultados, a verificar si se han alcanzado los objetivos que se plantearon en la fase de entrevista de devolución, cuáles quedaron pendientes y, si fuera pertinente, empezar a planear lo que corresponde con los seguimientos, de tal manera que eso lo vamos a estar haciendo, al menos en este ejemplo, a lo largo de 2 sesiones y media, 3 sesiones más o menos, de tal manera que, si nos podemos dar cuenta, pues estas etapas no es que yo termine una e inmediatamente después comience la que sigue. Varias de estas etapas se van a traslapar en el sentido de que tenemos actividades que vamos a desarrollar en presencia del paciente, que prácticamente tiene que ver con las citas o las sesiones que vamos a llevar a cabo con él, y por otro lado una serie de tareas que nosotros como terapeuta vamos a completar fuera de las sesiones que tenemos con la persona. Y esta parte tiene mucho que ver con todo ese trabajo de análisis de información y de presentación de diferentes alternativas para formular el caso y presentar una estrategia de tratamiento. De tal manera que con esto podríamos estar en posibilidades de visualizar cómo es que se presenta este proceso de evaluación conductual. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en una siguiente entrega.